Cuatiá, una querida tierra que nunca podré olvidar, porque ella guarda todo el tesoro de mi huella y de mi soñar. Cuántos placeres, dichas y halagos de ti distante yo disfruté, mas nada de eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio Las Toscas, Yaguar, Rincón, tu bello centro y el centenario los llevo dentro del corazón. Antigua plaza, rincón florido, donde una tarde le dije adiós, aquella novia que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó. Vuelvo muy triste, traigo en la mente aquel pasado que en ti viví. Mi vieja casa, mi madrecita, su postrer beso cuando partí. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio Las Toscas, Yaguar, Rincón, tu bello centro y el centenario los llevo dentro del corazón. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio Las Toscas, Yaguar, Rincón, tu bello centro y el centenario los llevo dentro del corazón. Estamos nuevamente aquí en este encuentro de arte contemporáneo René Borderes con la mesa de galerismo. Es un gusto recibir, es un honor que puedan participar en esta Feria del Libro quienes nos acompañan. Gad Gabelich, que se formó en la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes, artista y gestora cultural, miembro fundador del mítico grupo Rosarte, con quien realizó múltiples actividades de gestión, acciones, intervenciones y muestras en el país y en el exterior. Codirectora de Cultura Pasajera durante los años 2008-2013, donde también creó y coordinó el proyecto de formación Plataforma de Entrenamiento, dirigido a artistas y coleccionistas, con el apoyo del FNA. Realizó y realiza acciones en colaboración con otros espacios de gestión, entre ellos la primer residencia internacional. Actualmente, además, dirige su propia galería, Gabelich Contemporáneo, fundada en abril del 2016. Es un gusto recibir en esta mesa a Catalina Urtubey, es gestora cultural, curadora y artista. Vive y trabaja en Córdoba, Argentina, aunque también ha desarrollado proyectos en el exterior. Fundadora de la Galería de Arte El Gran Vidrio, Catalina cuenta con una amplia formación en gestión y producción en artes visuales y desde el 2009 ha curado una serie de exposiciones y ha producido más de 30 en El Gran Vidrio.
También ha colaborado con más de una decena de instituciones en Argentina y el extranjero. Como artista, ha desarrollado una carrera orientada a las prácticas y a los lenguajes contemporáneos, prestando especial atención a los cruces entre performance, escritura, danza, artes plásticas, entre otros. Y recibimos a Gatzi Prieto, guía nacional y licenciada en turismo, egresada de la Universidad de Morón, actriz, docente y gestora del arte. Es una empresaria independiente vinculada al mundo del teatro y de las artes visuales, a través de la coordinación y gestión de proyectos culturales desde 1992 en la Argentina y previamente en los Estados Unidos, en donde residió 8 años y completó su formación. Desde el 2007 es directora de la Galería Gatzi Prieto, Arte Contemporáneo Latinoamericano, una iniciativa para promover el arte latinoamericano en los circuitos internacionales. Desde el 2008 fue propulsora y vicepresidente de GALAC, la Asociación de Galerías Argentinas de Arte Contemporáneo, que operó hasta el año 2015 y desde mediados del 2019 forma parte de la comisión directiva de Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte. Desde el 2012 ha lanzado y dirige Proyecto PAC, Prácticas Artísticas Contemporáneas, un espacio de formación, producción y discusión sobre arte contemporáneo para artistas y curadores. Dentro de este programa se realizan también residencias artísticas internacionales, publicaciones y colaboraciones en red con diferentes instituciones. Mesa de galerismo en la Feria del Libro. Bueno, yo quería agradecerle a las tres la posibilidad de este encuentro. Para nosotros es muy significativo. Curuzú Cuatiá tiene una galería, pero tenemos muchas ganas de tener todo. Tenemos ganas de tener una feria de arte contemporáneo, tenemos ganas de tener galerías, tenemos muchas ganas de muchas cosas. Así que yo les agradezco este momento para poder compartir con nosotros esa experiencia y contarles a Corrientes, bueno, cómo se fueron armando ustedes en este camino del arte y cómo fueron trabajando sus diferentes carreras como galeristas. Así que yo les agradezco infinitamente la posibilidad de estar hoy conectados con nosotros. Y está conmigo presente aquí Sonia Fernández, que es una artista de Curuzú Cuatiá. Hola, buenas tardes. Que vamos a estar dialogando con ustedes para tratar de llevar una conversación amena y poder transmitir a nuestra ciudad el oficio de galerista y lo que representa eso para los artistas. Este encuentro se llama René Borderes porque René fue una persona muy significativa en nuestra ciudad que ha hecho un aporte a la cultura enorme. Ha forjado una asociación que se llama SIAC y que alberga una colección de arte moderno bastante interesante. Y después que él falleció, no se volvió a tener el mismo nivel de obras que se acostumbró en los últimos 70 años. Entonces me parece un merecido homenaje a este personaje tan nuestro, que hoy puedan estar ustedes también compartiendo y poder estar aquí en Curuzú con nosotros. Así que les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo fue la elección y el camino para llegar a formar una galería? Bueno, empiezo yo, Virginia, buenas tardes. Gracias por dialogar con colegas y amigas. Bueno, yo soy de una clase de artistas que se formaron en simultáneo en la gestión, es decir, yo me formé en la universidad en un periodo postdictadura, en los fines de los 80, principios de los 90, donde estaba absolutamente todo por hacerse. No teníamos espacios de intercambio, no teníamos un lugar donde encontrarnos,
donde compartir información al mismo tiempo que nos estábamos formando en una universidad que también estaba rearmándose. Y entonces un poco esto se fue dando de una manera orgánica. Empecé formando un grupo con otros artistas donde nos instalamos en un galpón que armamos desde cero, que estaba destruido, y así fue como fui creciendo. O sea, no hay un momento que yo pudiera definir como que a partir de ese momento decidí transformarme en galerista. Soy lo que se suele denominar un artista etcétera, o sea, esos artistas que aprendemos a hacer desde montaje, construir nuestros propios statements, los textos, la curaduría, organizar los espacios, y así fue como te decía antes, como de una manera orgánica fui llegando a este último proyecto que uno podría decir tiene un formato más convencional, pero que tampoco es tan convencional. Después podemos seguir hablando en relación a eso, que uno podría denominar galería. Pero insisto en esto, esta Galería Gabelich Contemporáneo como tal tiene 5 años, pero el proceso fue un proceso orgánico que viene de hace 25. Sí, yo había leído por ahí que bueno, que como comenzaron en un galpón, es a media cuadra de lo que era donde estudiabas, ¿verdad? Así es, sí. Que empezó como taller y bueno, terminó como galería, ¿es así? En realidad el proyecto desde su inicio tuvo esas 3 patas. Nosotros éramos un grupo de 10 artistas, cada uno con una producción individual como artista, pero a su vez desarrollamos proyectos colectivos, hacíamos intervenciones, instalaciones. El galpón era nuestro espacio que compartíamos de taller, y a partir de una beca de Fundación Antorcha pudimos ponerlo en condiciones como para armar un espacio donde poder invitar a otros artistas a exhibir. De hecho, la primera muestra que hizo León Ferrari en Rosario fue en el Galpón del Rosarte. Ah, bien, qué buena onda. Bueno, y cómo por ejemplo, cómo algún artista o cómo un artista por ejemplo, de acá de Gurusuguatiá, en este caso, puede llegar a exponer en alguna galería, cuáles serían las bases o más allá de la producción que tenga el artista, ¿no? Mira, a mí lo que me gustaría señalar es que uno como artista lo que tiene es la necesidad de mostrar aquello que produce, porque no tiene sentido que quede guardado en los talleres. Claramente cuando uno genera obra está queriéndole decir algo a un otro, le está queriendo decir algo al resto del mundo. Y me parece que como que el primer objetivo no debería ser en qué galería puedo exhibir mi obra, sino cómo hago para mostrar eso que hago. Claro. Y entonces ese lugar donde uno muestra lo que hace puede ser tu propia casa, puede ser el garage de un amigo. O sea, lo fundamental es buscar un espacio donde generarle visibilidad a esa obra, donde poder ponerla en diálogo con un otro. Claro. Y después todo el proceso es un proceso que te va llevando por otros caminos, pero me parece que como el primer objetivo debería ser cómo generarnos nuestros propios espacios de visibilidad de la obra, cómo ponerla en diálogo, y no pensar tanto en esa galería que uno sueña, que uno imagina. Claro, sí. Sí, bueno, de hecho, en algún momento hemos estado exponiendo colectivamente con otras artistas o individualmente, pero sí en lugares de la provincia o de Entre Ríos, por ejemplo, en mi caso. Pero bueno, nunca tuve la oportunidad porque, bueno, también tuve una producción muy corta y ahora estaba retomando un poco todo eso, pero más allá de la formación que uno tiene, que siempre hay que innovar y hay que seguir adelante con el tema del estudio y de las técnicas, ¿no? Uno siempre tiene su estilo, pero más allá de eso está bueno que la gente lo conozca a uno por medio de las galerías, obviamente. Sí, pero me parece también interesante esto que dice Gabriela,
que es que los artistas nos hemos convertido en ese etcétera, ¿no? Que es la capacidad de empezar a generar cosas. Ahora me gustaría escuchar a la cordobesa, a ver qué nos tiene para contar con respecto a su experiencia. Bueno, hola, muchísimas gracias Virginia, Sonia, Hola, Gachi Catalina. y Gaby por invitarme. Yo soy cordobesa, como bien lo dice acá Virginia. Vengo de una especie de formación transversal, si se quiere, o más, digamos que me armé una especie de horizonte de personajes que me interesaron para formarme y por ahí eso me llevó al trabajo de la galería. Arranqué cuando era muy chiquita, tenía 19 años cuando empecé como a involucrarme en la parte más de la gestión. Mi mamá, donde estoy ahora, es en la casa de mi madre, me da mucha gracia, pero está al lado y me da una vergüenza hablar. Pero bueno, yo vengo de madre estudiante de filosofía, que después vino artista plástica, que ella misma tuvo un espacio de gestión en el año 2005, y yo en paralelo o en simultáneo a toda esa vida de madre soltera joven que me tenía a mí, he ido mamando un poco eso, ¿no? Como no tanto quizás el galerismo, porque estaba muy por fuera del horizonte de lo que a mi madre le interesaba como práctica o como espacio de trabajo. Sí, ella tuvo un centro cultural en el año 2005, pero yo sí fui como un poco, soy virginiana, entonces a mí me fascinaba esto del mundo del arte y de los cruces y de, bueno, tengo abuelo fotógrafo, abuela que es profe de literatura, como que toda la vida me interesaron las prácticas artísticas y las cuestiones vinculadas. Sí, me interesan y me gustan, pero también soy como hija de una persona muy de otro palo. Mi padre es de otro palo y la pareja de mi mamá es de otro palo, entonces también como que me sirvió mucho, pues yo tenía una potencia creativa y un interés y una sensibilidad por las poéticas y por las imágenes y por un montón de cosas del mundo, y por la comunicación también especialmente, que después yo digo siempre que soy como una fusión de todos esos tres cuerpos que son la pareja de mi madre y mi padre, que resulta esta cosa como súper sensible, interesada en cuestiones poéticas y demás, pero también con mucha cosa de tierra, ¿no? Como mucha, bueno, cómo se hace y cómo lo bajo y cómo lo vuelco a que esto sea práctico, viable, efectivo, como que le llegue a gente y que una marca le interese. Y entonces, quizás a los 19 años, cuando arranqué este camino, fue por motivación de Juan Pablo, que es mi actual socio, pareja de mi madre, y yo venía como desde la nada misma. La verdad es que había terminado en la escuela y me daba mucha pereza de arrancar una carrera, y yo hacía teatro, hacía danza, hacía canto, hacía instalaciones, tenía una revista Objetos, o sea, ya venía como de hacer mucha obra, y él me ofreció o me sugirió la posibilidad de hacer un restaurante y una galería de arte, que eran dos rubros que para ninguno de los dos eran conocidos. Entonces entramos por una canal así como de también, o sea, empezó a hacer, me vi comprando copas, cubiertos, llamando a un curador, como que era muy chiquita y lo hacía medio a lo torpe, y después con el correr del tiempo fue como adquiriendo como yo siempre digo que fue como un espacio construido desde una cosa muy genuina, muy inocente, pero también con mucha generosidad del entorno, que tuvo la paciencia para soportar una cosa muy caprichosa, ¿no? Y con el respaldo económico y de confianza también, porque uno necesita para que, a diferencia, digo, de ser una galería histórica que viene con una familia y con un montón de gente alrededor que sabe qué es el arte, la importancia de... La verdad es que en Córdoba, o sea, es todo el tiempo construir también, y yo sé que la ciudad donde viven ustedes quizás sea un poco más complejo y haya mucho más por hacer, pero acá todo el tiempo es remarla como si no hubiese un mañana, o sea, es
es inventar, es inventar, es inventar, y cuando pensamos que ya no hay nada que inventar, la ciudad se muere. O sea, la cosa se pone muy aburrida, todo el tiempo hacen falta en cualquier ciudad argentina, incluso en Buenos Aires, que creo que es donde más pasa, llamativamente, no es tan llamativo como discutir esto, pero muestras en las veredas, muestras en la alacena, en la cocina, o sea, ¿cómo hacer para que mostrar una galería? Yo soy artista, yo nunca fui invitada a mostrar una galería, nunca, jamás. Y hago obras de, qué sé yo, hice obras de danza y de performance en Alemania, en Buenos Aires, y nunca me invitaron a actuar en una galería. O sea, y trabajo en esto y me gusta. Sí, pero soy de esos artistas que no le interesa mucho vender su obra yo. Entonces, también yo creo mucho en que están los artistas que le interesa entrar en la dinámica de mercado y para eso hay que adaptarse y hacer un montón de procesos de técnicos. De legibilidad y de legitimación y de profesionalización, que no es quizás lo único ni lo más importante que hay para hacer en torno a las artes visuales y a cualquier otra arte, digo, ¿no? Sí, sí. Que bueno, creo que ahí resumo. Sí, sí. Me parece muy raro esto de la reunión, les agradezco un montón la invitación, pero estoy tipo... Es la primera vez que hago un vivo. También para mí, Catalina, y es muy difícil, aunque parezca muy templada, estoy un poco nerviosa, pero bueno, es lo que hay. Bueno. Y estamos agradecidas a tenerlas ustedes acá en este espacio que Virginia nos concede con el tema de la Feria del Libro y bueno, va a ser una repercusión internacional incluso, así que está muy bueno lo que se está logrando con esta feria acá en Curuzú, que es una ciudad muy chica, de hecho. Bueno, ¿sigue funcionando como restaurante y galería el lugar o no? Sí, el lugar cada vez va tomando más, va siendo un poco más complejo. En un inicio era restaurante y galería y compartían como un espacio. Después yo me desvinculé de la parte de gestión del restaurante, me aboqué solamente a la parte de la gestión de la galería. Ahí hicimos una mudanza a un espacio muchísimo más complejo y grande, donde ya no era una convivencia espacial adentro de 4 paredes, restaurante y galería, sino que fue restaurante y en un bloque aparte muy grande, un galpón muy grande, toda el área de galería, donde ahí empezamos a desarrollar proyectos más complejos, y hace 1 año y medio somos fundación, entonces yo manejo como desde, qué sé yo, conversaciones en torno, y me encanta que nos hayan invitado a la Feria del Libro también, porque siento que el Gran Vidrio tiene muchísimo que ver con la escritura y el pensamiento en torno a las prácticas visuales, entonces me encanta. Y hacemos conversaciones, ponencias, bienales, performance, escritura, talleres de poesía. Ya no es solo una galería, también tenemos un área que es la galería, que hacemos ferias, exhibiciones y demás. Pero sí, ahí sigue el restaurante funcionando y cada vez, o sea, con un esfuerzo en este momento de la vida, descomunal, porque está muy difícil. Pero bueno, ahí estamos remando ni un poco menos y mucho más de lo que se puede siempre, como todas nosotras. Creo que sí, la cultura. Totalmente. Genial. Catalina, le damos ahora un espacio a Gachi y después continuamos con la charla. Gracias. Bueno, yo estaba pensando lo interesante que es esta presentación entre nosotras que estamos de alguna manera hablando por 4 provincias argentinas, ¿no? Y si dicen que 3 es multitud, bueno, poder representar 4 regiones de nuestro país ya es súper interesante. Con respecto a la pregunta de cómo yo comencé a trabajar como galerista, también creo que algo que venía pensando a raíz de lo que compartían Gab y Cata, creo que hay tantos tipos y estilos de galerías como directores de galerías, ¿no? No hay una fórmula, sobre todo en nuestro país. Creo que muchas de las personas que hemos abierto espacios de galerías de arte tenemos formaciones muy diversas y como
en general el interés, el deseo por llegar a tener una galería es algo que se va construyendo, como decía Cata, de a poco, parte de detectar quizás un interés, una relación afectiva con el arte y con los artistas. En mi caso, el arte siempre estuvo presente en toda mi formación desde chica. En mi familia somos 4 hermanos y todos teníamos como mucha avidez, ya sea por la música, el teatro, nos encantaba ir a la ópera en el colegio que íbamos, que era un colegio del Estado, y en el Nacional San Isidro, nos sacaban abonos a los estudiantes para poder ir al Teatro Colón. Digamos, todos esos impactos de experiencias estéticas fueron grabándose muy a fuego en mí, y terminé casándome con un artista. Entonces también desde ese lugar el aprendizaje fue paulatino, fue como un aprendizaje tangencial, casi como sin darme cuenta. Y algo que sí me marcó muchísimo fue que muy joven, a los 23 años, nos fuimos a vivir a los Estados Unidos. Andrés era también muy joven y recién como que empezaba su carrera desde hacía pocos años, y nos puso en un contexto mucho más ampliado de ver cómo funcionaba el arte, ¿no? En California, que fue el lugar donde nosotros vivimos. Y yo pude llegar a comparar, porque antes de irnos había podido estar como acompañando, ¿no?, algunas muestras, algunos proyectos, y poder darme cuenta de las diferencias que había en algo que yo recién comenzaba a comprender, y lo que era el sistema de arte contemporáneo en los Estados Unidos, en California. Y todas esas experiencias de un sistema muchísimo más articulado, más profesionalizado, más avanzado en este sentido, no necesariamente en cuanto a la calidad, ¿no?, de los lenguajes y de las producciones, pero sí en cuanto a la gestión de las artes, me permitió que al volver a Argentina yo pudiera preguntarme cómo podía ser que tanto talento, que tantos artistas, que incluso acá en Argentina eran súper reconocidos y tenían una trayectoria importantísima, con muchos años de experiencia y con un impacto profundo en lo que es el patrimonio y la cultura de nuestro país, eran absolutamente desconocidos fuera de lo nuestro, ¿no?, de las fronteras. Entonces, si bien mi formación no pasó por las artes, sí estudié teatro toda mi vida, o sea, yo me considero actriz, es algo que hice desde la primera infancia y que después estudié en Argentina antes de viajar y en los Estados Unidos, y al volver en el 92 otra vez, artes dramáticas, y me dediqué muchísimos años también a la dirección teatral, a dar clases, a producir teatro, sobre todo para chicos, y también a la adaptación de esos materiales. No había muchos guiones ni obras de teatro infantiles, entonces yo me había traído mucho material de los Estados Unidos que traducía o guionaba. Si era un cuento, lo pasaba a guión y podía hacer la producción de la obra. Siempre como que pasó más por ese lado, ¿no? Pero me fascinó siempre la pintura, la fotografía, el video, y pasado un tiempo, y ya de la mano de muchos artistas amigos, porque creo que me eduqué ahí, que me formé ahí en los talleres, escuchándolos, viéndolos trabajar, escuchando sus discusiones, los problemas que ellos relataban de sus carreras, ¿no?, de lo que significaba ser un artista. Y entonces, en un momento dado, en el año 2007, decidí abrir un espacio de gestión, que sí tuvo el nombre de la Galería Gachi Prieto, pero que tenía como intención poder trabajar por la internacionalización de algunos artistas que yo admiraba muchísimo, y no tenía un espacio físico. Sí armé una página web, o sea, un espacio virtual, y empecé a producir eventos, muestras. Hice una muestra en Londres con 14 artistas argentinos, después en el Teatro Argentino de La Plata, en el Museo de Tigre, en el Centro Cultural Borges, o sea, varios proyectos, pero como institucionales.
y lo que me di cuenta era que era muy difícil conseguir fondos para estas producciones, o sea que en la Argentina no había una sistematización de apoyos, de sponsoreo, de lugares a los que uno pudiera acudir para presentar proyectos y poder producirlos, que siempre se necesitan recursos económicos, ¿no? Más allá de los recursos personales, de trabajo que uno pueda gestionar. Entonces decidí que la única manera de poder llevar a buen puerto todos estos proyectos de ayuda a los artistas y de trabajar con su obra a nivel internacional requerían de una estructura de galería para poder comercializar las obras y que esos proyectos se pudieran autosustentar. Así que así fue como comencé, ya hace más de 12 años, y obviamente a lo largo de este tiempo vi esa evolución en nuestro sistema en Argentina en cuanto a esto que llamamos profesionalización, que abordó un poco también Cata cuando estaba hablando de su galería. Yo me di cuenta que había muchos baches en la formación de los artistas, que había muchas cosas que el arte contemporáneo y que el sistema del arte y el mercado del arte les estaban pidiendo, demandando y que no sabían cómo manejar. Entonces también armamos un proyecto en paralelo a la galería, pero que surgió de la práctica, que se llama Proyecto PAC y que también tiene, como ya por más de 9 años, programas para artistas, para curadores, ciclos de seminarios, de debates, de conferencias y también un espacio de residencias internacionales y nacionales donde recibimos cada mes a un artista de diferentes regiones para que pueda ponerse en diálogo con la gente que está trabajando en nuestro espacio durante ese periodo, ¿no? Lo que nos interesa a partir de toda esta articulación de la galería con Proyecto PAC, con el programa de residencias, es justamente constituirnos como una especie de plataforma de discusión, de pensamiento, de investigación y también de construcción de red, porque creo que es fundamental fortalecer nuestras escenas locales, o sea, poner bien, aterrarnos bien, ¿no? Como poner bien el pie firme donde estamos y construir junto a otros en comunidad. Yo creo que realmente en arte contemporáneo no se puede trabajar solo de ninguna manera, que es importante estar en diálogo permanentemente y bueno, eso es lo que tratamos, al igual que Cata y que Gab, no es casualidad que estemos las tres acá hoy, creo que las tres tenemos modelos de gestión que amplían muchísimo lo que es la concepción tradicional de una galería como espacio de comercialización de arte, ¿no? Nosotras acompañamos carreras de artistas, generamos espacios de experiencia compartida y eso además hace nuestro trabajo muchísimo más interesante. Sí, yo tengo una pregunta para quien quiera responder. Que bueno, nada, es una pregunta de que cuándo llega a la conclusión de que el arte contemporáneo era el campo donde querían mostrar o trascender o hacer el puente entre el artista y la gente, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Creo entenderla y no sé si tengo esa respuesta. Así como te hablaba anteriormente de que las cosas suceden de manera orgánica, un poco la conexión con el arte contemporáneo se da porque es el medio donde uno se estaba, o yo por lo menos me estaba desarrollando y desenvolviendo y dialogando con esa comunidad de la que habla Gachi. O sea, esa comunidad que fuimos construyendo fue a partir de, bueno, acá en Rosario fue muy importante y trascendente y creo que aportó mucha de la base que tiene la ciudad de Rosario, a partir de la cual fuimos armando este sistema entre todos, que es el Museo de Arte Contemporáneo, el MACRO. El MACRO más la universidad, que es un centro de acción y de estímulo para nuestras cabezas y nuestras producciones, es muy importante en nuestra ciudad.
insisto en esto, la universidad más el museo, más los espacios de gestión independiente, se fue generando naturalmente una red donde el arte contemporáneo era el eje a partir del cual nos desarrollamos, y por eso creo que fue algo natural dialogar, entrar en diálogo con el arte contemporáneo. Claro, sí, entiendo. Virgi, ¿vos tenés algo para consultar? A ver si yo tengo, yo permiso que me parece que es interesante pensar que claro que es nuestro contexto más inmediato, es lo que está produciéndose, o sea, estar atentos, esto que decía Gachi, un poco lo que dice Gaby, o sea, tiene que ver con esto de ser parte, o sea, nuestra responsabilidad como galeristas, que está muy ligada a la gestión, en este caso, por eso me parece que es re importante saber que hay miles de modelos de galerías, pero el modelo de galerista gestor es uno, y que yo creo que es el más viable en términos de cualquier lugar del mundo, sea allá en la ciudad donde están ustedes en Corrientes o en cualquier ciudad de la provincia de Córdoba, o sea, creo que no hay ninguna manera de escaparse de eso. Y entonces cuando uno trabaja en gestión, atendiendo un poco las necesidades y escuchando a la comunidad próxima, bueno, si se está produciendo arte contemporáneo, y si es un arte contemporáneo quedado en el tiempo, y si es un arte moderno, a mí muchas veces, de acuerdo, y yo nunca me lo voy a olvidar porque tengo un poquito de rencor con algunas cosas que me dice la gente, pero había una mujer acá de mi ciudad, una curadora, que me dijo, ay, vos sos re moderna. ¿Qué? No, y fue como, ¿qué es eso? O sea, a mí, digo, a mí me interesaba, en esa oportunidad era un seminario, y a mí me interesaba mucho trabajar con Martín Kovensky y Nina Kovensky. Martín había sido mi profesor de dibujo y Nina era su hija, y me había hecho amiga y me gustaba y me interesaba mucho trabajar sobre el vínculo. Y había una visualidad modernosa en ese momento y en esa instancia. Claro. Y sobre todo había como un romanticismo, o sea, un deseo muy romántico de mi parte de trabajar un vínculo, más que una conceptualización de X. Claro. Pero sí, también yo creo que eso, el arte contemporáneo está para ser construido, ¿no? Primero, por un lado está esta idea de que es algo que está pasando hoy y nos rodea. Tiene que ver con la comunidad y con lo que está saliendo, lo que vibra de la tierra, lo que pide ser hecho. Pero por otro lado también es, todavía no sabemos cuántas cosas más. Claro. Entonces, no, en nombre del arte contemporáneo, por suerte, y yo, El Gran Vidrio es el nombre de una obra muy importante de Marcel Duchamp, que es para mí el padre del arte contemporáneo, si no el primo o algo así. Digo, nos ha autorizado a hacer en nombre del arte contemporáneo cualquier cosa. Entonces, yo feliz de tener ese derecho humano, por supuesto, de hacer, por supuesto, y mostrar bajo esa categoría las expresiones de hoy. Sí, yo creo que respondiendo también a esto, cuando uno está viviendo un momento, una época, es difícil tener una conciencia definida sobre ese periodo, digamos. Está permanentemente en revisión y en construcción y en desarmar, deshacer, de construir, volver a construir. Entonces, lo importante es estar, como decían Cata y Gaby, conectadas con el propio deseo, con la necesidad, con cuáles son los interrogantes que nos hacemos como sociedad, como comunidad, cuáles son las áreas deficitarias de lo que vemos, ¿no? Ya sea, no importa de qué problemática estemos hablando, qué nos preocupa, qué nos interesa, porque no todos los artistas hablan de los mismos temas, ¿no? O investigan sobre las mismas causas. Podemos estar hablando de naturaleza, podemos estar hablando de urbanismo, podemos estar hablando de política, de economía, de lo que fuera, pero cada uno lo tiene que hacer desde quien es. O sea, no se puede crear, ni trabajar, ni gestionar desde el lugar de otro. Se tiene que hacer en nombre propio, en realmente qué es lo que a mí personalmente me interpela, me angustia, me preocupa, me moviliza.
Y en ese sentido también me parece que es muy importante esto del trabajo en comunidad, de escuchar lo que nos pasa en nuestros pequeños escenarios, ¿no? Que son todo el tiempo móviles también. Pero ¿qué es la cultura que está siendo construida por nosotros, por nuestros pares, por nuestros contemporáneos, ¿no? Por los que viven con nosotros? Y en ese sentido, yo creo que tenemos un desafío importante en Argentina, porque nuestra escena nacional es todavía como muy virgen en algunos aspectos, ¿no? Si bien tenemos una tradición, o sea, tenemos más de 200 años, ¿no?, de fundación, y tenemos universidades muy antiguas, sobre todo en Córdoba, ¿no?, en Rosario, en Buenos Aires, que nos han permitido formarnos profesionalmente. En arte creo que hay mucho por hacer, y que también desde el lugar de galería tenemos mucho para aportar a la cultura y al patrimonio. Las galerías son también espacios, más allá de lo comercial, que descubren artistas importantes que después de mucho tiempo quizás son legitimados o reconocidos o visibilizados en museos, en libros, en publicaciones, en la historia del arte. Pero nosotros estamos en el día a día, ¿no? Estamos como empezando de abajo de alguna manera. Y creo que es importante que cada ciudad escuche sus propias voces, ¿no? Para pensar de qué forma puedo visibilizar y viabilizar que estas producciones de estas personas que están generando arte en mi comunidad puedan ser vistas y compartidas. A mí, mientras ustedes hablaban, yo me empecé a imaginar un poco y a hacer irme un poquito atrás en el tiempo, ¿no? Pensando de acá 15 años atrás, la escena de Buenos Aires, que es donde sucede, donde se concentra casi todo, empezó a cambiar de una manera voraz, digamos. En los últimos 15 años se abrieron muchísimas galerías de arte, muchísimas, y esa onda expansiva se empezó a contagiar primero las grandes urbes, ¿no? Estamos hablando con una rosarina, estamos hablando con una cordobesa. En Corrientes Capital hubieron algunas experiencias de galerías, en el Chaco también, en Resistencia. Hay como un fenómeno de eso de que llamás vos profesionalización, de la necesidad de estar acordes a las circunstancias no sé si del mercado o del medio artístico, en cuanto a las exigencias que se le pide hoy a los artistas. Hubo como un progreso muy, muy importante en estos últimos 15 años. Me gustaría que la primera que me conteste sea Gachi, porque es la que está en esto hace muchísimos años, y después tomar los ejemplos de lo que sucedió en Rosario, que hablamos de que después de la creación del macro hubo también como algo muy importante. ¿Qué estuvo pasando en Córdoba? ¿Qué estaba pasando en Córdoba? Que sé que tuvieron una feria de arte contemporáneo, por ejemplo. Entonces, eso me encantaría entender, para ver si yo puedo hacer acá en Cursus. Ese es el leitmotiv de la pregunta. Sí, yo creo que es exactamente ese tiempo que vos estás nombrando. De hecho, hace justo 15 años que yo la conocí a Gabelich, cuando se hizo la Semana del Arte en Rosario, y yo fui invitada junto a Andrés Weisman y a un grupo de amigos de Buenos Aires a participar de unas mesas de discusión y de una muestra que se hizo durante toda una semana, que fue súper interesante. Y en el año 2008, por primera vez, Galerías Argentinas salimos al exterior a una feria de arte en Milán,
de forma conjunta con un espacio de un pabellón nacional dentro de esta feria, la feria MiArte de Milán, y fue una experiencia fundacional porque ahí se empezó a hablar de la necesidad de coordinarnos, de empezar a entablar diálogos, de salir de un paradigma de la desconfianza, del recelo, de la competitividad o la competencia, a un paradigma nuevo de empezar a pensarnos como colectivos, ¿no? Como la necesidad de articular nuestro trabajo. Y fue a partir de esa experiencia que nos obligó a salir a buscar fondos, porque la feria nos invitaba a 17 galerías de Buenos Aires, o sea, Buenos Aires era la ciudad invitada, pero nos pagaban el alojamiento en hoteles, nos daban un montón de facilidades, pero había que pagar unos ciertos metros cuadrados de un gran stand. Entonces, como no conseguimos fondos de empresas privadas que nos ayudaran, que nos sponsorearan, logramos un apoyo del gobierno de la ciudad. Y a partir de ese momento es que por primera vez en la historia argentina las administraciones públicas comenzaron a tomar conciencia de que era importante articular esta pata del galerismo que representa el mercado del arte con todos los otros universos, más desde el lado de la cultura y del patrimonio, que antes ellos los veían como divididos, ¿no? Incluso en Cancillería te decían, bueno, pero una cosa es una muestra en un museo que nosotros desde Cancillería podemos apoyar, y otra cosa es ir a una feria de arte. Las ferias de arte son ágoras contemporáneas, son espacios de encuentro, de discusión, como la Feria del Libro, son oportunidades donde todos los actores de diversas escenas se pueden poner en diálogo, encontrar, compartir conocimiento. Entonces, se empezó a adquirir una conciencia de que la pata del mercado del arte y del galerismo tenía mucho para aportar al patrimonio y a la cultura, y que eso nos exigía organizarnos. Entonces, recién a partir de ahí es como que se armó una primera asociación de galerías de arte contemporáneo que se llamó GALAC, y después eso derivó en la Cámara Argentina de Galerías, que hoy es Meridiano, y las chicas van a hablar de sus propias asociaciones en Córdoba y en Rosario, porque también hay como representatividad en las escenas locales que ellas están presentando en este momento, en esta charla, ¿no? Pero es reciente este fenómeno de la conciencia de que el desafío que enfrentamos para que la producción de arte argentino sea visible, sea respetada, sea puesta en el lugar que se merece, lo tenemos que hacer entre todos, y lo tenemos que hacer de forma profesional, y tenemos que aprender a hacer lo que no sabemos. Y en ese sentido hay muchas herramientas de gestión, de comercialización, de comunicación, que todos los galeristas y todos los actores de la escena estamos aprendiendo a utilizar de forma más eficiente para que esto llegue a buen puerto, digamos, ¿no? Es algo que se ha dado en las últimas décadas. Pensá incluso que las carreras mismas de gestión o de curaduría son carreras muy jóvenes en nuestro país. Sí. No tienen más de 10 años en muchos casos. Entonces hay mucho por aprender, hay mucho por hacer, hay mucho para pensar, para discutir y para ir articulando entre todos, entre todas. Las mujeres. Gaby, te escuchamos. Bueno, aquí sigo. Sí, acuerdo totalmente con lo que dice Gachi, por supuesto, en relación a esto de ir aprendiendo cada vez más a hacer mejor lo que tenemos que hacer. Y un poco, me había quedado pensando en esto de si es Buenos Aires el que irradia o cómo había sido un poco la cosa. Porque creo que en realidad es un ida y vuelta, es una relación de otro tipo, porque en el caso específico de Rosario lo veo más como... A ver, hay muchos artistas de la ciudad, Rosario es un gran productor de artistas, bueno, Córdoba, todos, ¿no? Pero se ha dado que en Rosario hay una gran cantidad de artistas que, al contrario, se han ido a Buenos Aires. Entonces no sé si es Buenos Aires el que irradia
y a partir de ahí, en el resto de los centros, me gusta esto que plantea Andrea Yunta, de que son distintos centros, verlo de esa manera, y no al revés. A partir de esta situación, de la cantidad de artistas que estaban produciendo y buscando espacio, buscando dónde mostrar justamente qué hacer con toda esa producción de obra, de conocimiento, de pensamiento, es que una de las situaciones que señalaba antes, que es la creación del macro, que también no es que el macro se crea o se funda de la nada. Creo que también ahí hubo tuvimos la suerte de tener por varios periodos una administración municipal que tenía como eje central la actividad cultural de la ciudad, y se ha trabajado y se trabaja aún hoy de manera muy interconectada, y leyó justamente esta necesidad, y leyó también la importancia de tener un museo como el que ahora tenemos, y eso contribuyó doblemente a que se generaran otros espacios de gestión que se pusieran en diálogo con la actividad del museo, e insisto, con la actividad de las distintas cátedras de la universidad. Y bueno, eso fue generando la necesidad cada vez mayor de tener espacio, y además generó como no solo el deseo siempre estuvo, sino la posibilidad de verlo como algo real, esto de poder construir espacio, de poder armar no solo espacios de galerías, sino espacios de gestión sin este formato, sino espacios un poco más de intercambio entre artistas, o espacios de producción, talleres que se transformaron en espacios de producción, y también donde se mostraba lo producido por los artistas. O sea, no solo todo este sistema, este circuito, no solo desarrollado por las galerías, sino por una infinidad de otros espacios con formatos mucho más libres, si se quiere, mucho más dinámicos. Y a partir de ahí se fueron generando distintas galerías estos últimos años. Hoy podríamos decir que somos 8 galerías en la ciudad trabajando activamente. Lamentablemente en este último periodo de pandemia cerraron 2 espacios, o sea, antes éramos 10. Este grupo de 10 galerías conformamos un colectivo de galerías que denominamos Giro. Empezamos a juntarnos justamente por esta cuestión de la que muy bien hacía referencia Gachi en relación a desear y a tener la energía y la necesidad, y hacer la lectura de que lo que necesitamos es profesionalizarnos, es poner en común todas las problemáticas, y a partir de poner en común todas nuestras problemáticas, ver de qué manera poder resolver todas esas dificultades que tenemos. Eso generó esta agrupación que se llama Giro, donde a partir de poner en común, insisto, estas dificultades que tenemos, empezamos a generar acciones para poder superarlas y hacer del sistema y del circuito un circuito cada vez más fortalecido. Bueno, me meto en la misma pregunta. En Córdoba, como dice Gachi, hay como una cuestión histórica y vinculada a la academia, vinculada a muchísimos espacios y grupos de autogestión que yo, o sea, digamos, desde la antibienal en los años 60 hasta Cielo Teórico de Karina Cañolo, que es una de las referentes más importantes de mi provincia, pasando por Casa 13, Aníbal Buede, y un montón de espacios de autogestión que hicieron no solamente para dentro de Córdoba, sino que también fueron tirando para afuera. Y Rosario tenía, por ejemplo, Hernán Camoleto, un artista muy querido rosarino, realizó un blog de intercambios y publicaciones y obras cruzadas con artistas rosarinos y cordobeses, y mucha gente piensa que Hernán es cordobés, por ejemplo. Después con Buenos Aires, qué sé yo, artistas de Casa 13, que era una institución bien border, pero muy
muy importante para la formación de los artistas y las voces locales más contrahegemónicas, por decirlo de alguna manera, aunque no sé si estoy del todo de acuerdo con eso. También hubo personajes que se desprendieron de ahí, de repente iban al Ditela, artistas, bueno, qué sé yo, digo, los premios, los concursos, todos los salones, todo van haciendo que lo local siempre vaya transgrediendo los límites un poco y sean cruces y de vuelta intercambios, ¿no? Yo creo que también somos de mucho movernos, creo muchísimo en esos años fantásticos del Fondo Nacional de las Artes, donde estaba Fernando Farina, donde realmente un montón de grupos de gestión nos íbamos, grupos o agentes de gestión nos íbamos desplazando por el territorio nacional, y donde yo tuve la suerte de conocer a Raúl Flores, Julia Rossetti de Corrientes, o las chicas de la espejería, o Carla del Chaco, la Gaby, de hecho fuimos a un encuentro en Rosario, la conocí a Gachi Prieto también en ese mismo encuentro en Rosario, en el Macro. Creo que había como, o sea, existió Mercado de Arte, existió el Macro, pero también existió un Fondo Nacional de las Artes con muchísimo interés en dinamizar las vinculaciones entre provincias. Y bueno, yo digo, ha habido antecedentes, no es que esto no tenía precedentes, pero digo, a mí me tocó llegar a esas vinculaciones y a esos viajes por San Juan y Rosario, qué sé yo, que eran concursables y todo, pero a través de esa gestión que para mí fue muy valiosa, fue de mucho aprendizaje, mucho conocimiento, muchos amigos, muchos, no sé, cruces. Me acuerdo que le conocí a Mindy también en uno de esos viajes, y también apareció como en un viaje industrias creativas. O sea, ha habido muchas políticas que me parece que es lo más importante. Digo, el mercado es importantísimo, pero las políticas culturales públicas que están al acceso y a la mano no solamente de los galeristas, sino también de los artistas como individuos y de los gestores como grupos independientes, me parece que han sido clave en el desarrollo, por lo menos del vínculo de nosotras tres, ¿no? Yo nosotras nos tengo de esos encuentros antes que cualquier otro cruce. Entonces yo las conocí en Rosario las dos, o Gachi por ahí, pero bueno, después de eso pasó que yo las vi en Mercado de Arte y las reconocí, y después de eso pasó Meridiano, y después de eso pasó Faro, Giro. A mí me gusta mucho como reconocer y hacer memoria de qué creo que fue lo más importante, por lo menos en mi carrera. Por otro lado, por supuesto, la Feria Mercado de Arte de Córdoba, que fue una propuesta desde, ahora sí digo, si querés copiar, si les gustaría hacer como una especie de feria. No, porque digo, también está esa cosa, los encuentros, los foros, para mí son un muy buen puntapié. Sí. No sé, y hay gente tan cerquita de ustedes, tan grosa, ¿no? Como son todos grosos, pero está bueno la experiencia de, no sé, para mí la Julia Rossetti es una artistaza correntina que yo valoro un montón y que le he tenido durmiendo en mi casa y que me he ido a Corrientes a su casa. Y también hay que aprovechar eso que tenemos en las provincias, ¿no? Ese afecto, esa capacidad de recibir al otro con el matecito y los chipacitos a la mañana, eso lo hacemos porque tenemos tiempo, nos tomamos la vida desde otros lugares. Sí. También se valora, porque el mercado es un espacio que demanda el dinamismo del capital, que no es el mismo tiempo del encuentro del foro abierto de debate, ¿no? Entonces, a mí me gusta la feria, pero también soy muy fanática de otro tipo de encuentros. Entonces, Mercado de Arte arrancó en el año 2015 con este nombre, Mercado de Arte. Antes hubo una feria en los años, no sé si 90 o comienzo de los 2000, que yo no participé porque era muy chiquita, pero después en el año, creo que en el 2003, en el 2011, algo así, se hizo Ego, que era una marca de Buenos Aires, pero que la Municipalidad de Córdoba tomó una parte y desde una asociación de galerías hacían otra, y esa fue la primera feria a la que yo participé. Y después ya empezó a ser Mercado de Arte, que era una promoción directa desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba,
y con muchas vinculaciones con el gobierno nacional de ese momento. Y muchas facilidades para vínculos con las galerías de Buenos Aires, de Rosario, o sea, como que hubo un trabajo de traer a la gente, traer coleccionistas, traer a colegas míos, y ahí participé más como de anfitrión y de también apostando a que eso funcione y a que eso funcione como política de Estado de un municipio, ¿no? Y eso estuvo bien, y la verdad es que con el tiempo se fue poniendo cada vez más pura la feria, como así, como muy cool y muy linda. Empezó a funcionar en términos económicos. Ahora sé que va a dar un buen, o sea, va a irse para otro lado, pero siento que para empezar, o sea, no tiene mucho sentido hacer un mercado si no hay galerías. Eso es mi sensación, es que primero está bueno ir conociendo, desarrollando, acompañando, conociendo gente que pueda ser cliente, potenciales clientes, ir generando clientes, ir generando galerías, ir viendo si es eso lo que hace falta, si hay un deseo de profesionalización o profesionalismo. Y bueno, eso como para ir viendo. Y después llega a la feria, ¿no? Como que la feria a mí me gusta como un estadio de las cosas, y como una excusa, porque es un nombre, ¿no? Porque en Córdoba podría haberse llamado Bienal y hubiésemos tenido grandes momentos y grande visibilidad para nuestros artistas también, para los de Buenos Aires. O sea, son cumbres, son encuentros de colegas, de debate, de visibilizar situaciones, y no sé, yo recomiendo mucho, como yo disfruto mucho lo chiquito, o sea, muchísimo lo chiquito. Es muy Entonces, nutritivo. Sí. Es muy nutritivo. Acá también se hicieron encuentros de artistas más que nada, ¿no? En esta casa. Y también hemos pintado colectivos en algún momento. Y bueno, y ahí también hicimos relaciones con artistas de otras provincias, y es muy gratificante conocer otro panorama y otra visión de lo que tiene cada artista para dar, y de hecho de conocerlos o conocernos entre nosotros, ¿no? Bueno, Sí, yo quería agregar que justamente si hay un tiempo para la micropolítica, que es la política de la afectividad, la política de la amistad, de la construcción desde el pequeño lugar de cada uno, esto de la pandemia lo agudizó. Si nos quedaba alguna duda, creo que se nos fueron, y que es momento de empezar a mirar para adentro y a lo próximo, porque desde ese lugar vamos a poder empezar a construir. Y creo que hay que dejar de pensar en Buenos Aires como la meca y como con este sistema radial histórico que tuvo el país durante tantas décadas, desafortunadamente, y empezar a conectarse con eso, con lo que decía Cata recién, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros acá hoy? Y a partir de ahí, sí, articular lo público con lo privado, que siempre es el mejor modelo de gestión, y desde la autogestión salir a pedir ayudas, ¿no? Incluso a golpear puertas y a exigir a la administración, a las instancias de lo público, que escuchen nuestras voces. Yo creo que en la medida que nosotros empecemos a organizarnos, siempre el primer momento es un momento de diagnóstico, de mapeo, ¿no? De ver quiénes somos, o sea, quiénes somos los que estamos trabajando en cultura acá en este lugar, y qué pensamos, y qué necesitamos, y qué anhelamos, y qué problemas enfrentamos. Y a partir de ahí, bueno, en todo caso sí, salir a buscar referentes que puedan aportarnos, no sé, una visión crítica o una mirada más histórica a partir de sus propias experiencias y trayectorias, pero siempre partiendo de lo propio. Bueno, la verdad que tengo que agradecerles a las tres la posibilidad de esta charla en este tiempito que tuvimos. Me dejaron muchas ideas muy claras, así que les agradezco que hayan permitido poder hacer esta presentación y contarles a nuestra audiencia. Esto es una forma de traerlos a Curuzú,
a Curuzú le dicen la sucursal del cielo. Hoy en el cielo se abrió una ventana con ustedes, así que muchísimas gracias. Un placer, chicas. Muchísimas gracias, Sonia, Virginia, Gab, Cata. La verdad que me encantó tomar el té con ustedes. Nos debemos el viajecito a Curuzú cuando se abra la posibilidad. Así sea, así Totalmente. será. Hermoso. Sí, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias y comparto las ganas de ir por ahí a esa sucursal del cielo. ¡Qué nombre! Sí. Sí. O sea, si le faltaba poesía a este encuentro, gracias. Está muy bien, hay que ustedes. tener la autoestima alta y ser orgullosos de lo que tenemos. Ese nombre lo puso un músico curuzucuateño y lo adoptamos. ¿Cómo se llama? Fue Quique Sorribes. Él es un chamamecero que creó un estilo de chamamé muy peculiar. Nosotros, los curuzucuateños, nos caracterizamos porque hay un músico por manzana. Todos son músicos acá. La mayoría chamameceros, tenemos eso en nuestra cultura, nuestra sangre muy, muy fuerte. Y esta zona creó un estilo de chamamé que se llama el chamamé canción, que no es un chamamé para bailar, sino es algo más melódico, algo y tiene toda una poesía muy, muy, muy linda. Y Ya fue, mismo pongo. fue el que apodó a Curuzú Cuatiá la sucursal del cielo. Y bueno, Maravilloso. hoy lo ponemos en práctica con esta feria del libro, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo a las tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto compartir con estas panelistas esta mesa de galerismo que nos trae conocimiento a los curuzucuateños. Muchas gracias. Hoy es tiempo de cuidarnos. Pronto volveremos a viajar, a descubrir lugares y vivir nuevas experiencias. Volveremos a compartir, a reencontrarnos con la naturaleza y con nuestras tradiciones. A disfrutar juntos, con amigos, en familia. Pronto volveremos a disfrutar de Corrientes y Supayé. Lo mejor está por venir. ¡Te esperamos!